¿Cómo se vengará Donald Trump de España tras la guerra de Irán? Desde el inicio de la guerra entre Israel y Estados Unidos contra Irán, el escenario geopolítico en Occidente se ha tensado. Pedro Sánchez, en pos de sus intereses personales, se ha posicionado como una de las voces más críticas dentro del bloque occidental, oponiéndose abiertamente a tal intervención. Y en política internacional, las decisiones tienen consecuencias. La pregunta clave es ¿qué respuesta dará Estados Unidos ante tal desafío? Bienvenidos a Geodemografía. El 20 de abril del año 2026, el diario español Voz Populi publicó un artículo sobre un informe manejado por el gobierno de Estados Unidos en el que se exponen diferentes medidas de castigo contra España por la postura de Pedro Sánchez contra la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán. Pedro Sánchez no solo se posicionó en contra de la guerra en Oriente Medio, sino que se erigió como líder y abanderado mundial de la lucha contra el trumpismo en el mundo occidental. No porque le importen las vidas de los iraníes, ni porque esté en contra de las sanciones que sufrió Irán por parte de Estados Unidos, sino porque como buen narcisista y animal político, solo le importa su supervivencia e imagen exterior. Los actos imprudentes de Pedro Sánchez, con casi toda seguridad, tendrán consecuencias que serán pagadas no por Pedro Sánchez, sino por el pueblo español. Un informe entregado a Donald Trump, supervisado por el propio presidente de Estados Unidos en su residencia de Mar-a-Lago, según Voz Populi, es calificado como preventivo según fuentes del diario español. Dos cosas para aclarar. En estos contextos, cuando se habla de fuentes consultadas, se refiere normalmente a fuentes diplomáticas, funcionarios del gobierno estadounidense, asesores o exfuncionarios con acceso a información sensible, fuentes de seguridad o defensa y a veces intermediarios políticos o de think tanks. Respecto a preventivo, el lenguaje político diplomático es un informe de anticipación estratégica. No es un informe de acción inmediata, sino que es un análisis de escenarios futuros, evaluación de riesgos políticos o geoestratégicos y preparación de posibles respuestas antes de que ocurra algo mayor. Traducido al lenguaje llano, preventivo significa que estamos analizando qué hacer si la situación con España empeora o si ciertas decisiones continúan. No significa ni que se hayan tomado sanciones activas ni que se haya tomado una decisión final. En dicho informe destacan dos tipos de acciones punitivas contra España, no contra Pedro Sánchez, que es el máximo responsable de sus actos, sino contra el pueblo español. Por un lado, represalias económicas contra 4 empresas españolas: Repsol, Indra, Telefónica y Navantia. Repsol tiene importantes intereses tanto en Estados Unidos como en Venezuela, con más de 10.000 millones de euros comprometidos en Estados Unidos. Salvo Repsol, las otras 3 empresas tienen participación pública, desde Telefónica con un 10% a través de la SEPI, Indra con un 28% también a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, y Navantia, que es 100% pública. En caso de sanciones o presión de Estados Unidos, el impacto sobre algunas de estas grandes empresas españolas sería desigual. En el caso de Repsol, el riesgo estaría sobre todo en el acceso a financiación internacional, operaciones en dólares y posibles restricciones en mercados sensibles, especialmente energía. Telefónica sufriría más de forma indirecta, con posibles tensiones financieras, tecnológicas y limitaciones en alianzas estratégicas fuera de Europa. Pero donde el impacto sería más directo es en el sector de la defensa. Indra podría verse afectada por restricciones en tecnología militar, contratos internacionales o colaboración con socios estadounidenses. En el caso de Navantia, como empresa totalmente estatal y centrada en la defensa naval, sería una de las más expuestas a posibles vetos o limitaciones en componentes y cooperación internacional. Pero, ¿estas sanciones pondrían a España en una situación límite? La respuesta es no. Incluso aunque estas empresas sufrieran un fuerte castigo por parte de la administración Trump, ninguna de estas empresas estaría en riesgo, y mucho menos la estabilidad de la nación española.
Sin embargo, la otra parte del informe se refiere a Ceuta y Melilla y su posible debate acerca de su estatus de soberanía española, lo que abriría la puerta a reconocer la reclamación de Marruecos sobre territorios españoles más antiguos que la propia Marruecos. Mientras Estados Unidos y Marruecos firman un acuerdo a 10 años, 2026-2036, por el cual Marruecos tendrá acceso a armamento y tecnología equivalente a la de países OTAN, incluidos sistemas avanzados de defensa, comunicación militar y tecnología de combate, Estados Unidos, a través de informes preventivos, se plantea cuestionar la soberanía e integridad territorial de España. La mayoría de las personas tienden a pensar que Estados Unidos dejará de reconocer Ceuta y Melilla como territorios españoles, pero hacer eso, aunque Estados Unidos podría hacerlo perfectamente, implicaría también un costo político y estratégico muy importante para Estados Unidos. Dejar de reconocer la soberanía española sobre Ceuta y Melilla implicaría ruptura de confianza con España, pérdida de bases estratégicas, debilitamiento de su posición en el Mediterráneo, dado que España es un nodo logístico y militar clave para la proyección sobre África y Oriente Próximo, crisis diplomática dentro de la OTAN, ventaja geopolítica de otros actores que podrían tomar el vacío dejado por Estados Unidos, pérdida de credibilidad diplomática e impacto económico indirecto. En un escenario de fuerte ruptura entre la administración Trump y Pedro Sánchez, existe un precedente que podría activarse en el caso de Ceuta y Melilla. En la primera administración de Donald Trump, entre 2016 y 2020, el presidente de Estados Unidos esperó hasta los últimos días antes de abandonar la Casa Blanca para reconocer la soberanía marroquí sobre el territorio del Sáhara Occidental. El 10 de diciembre del año 2020, Trump firmó el reconocimiento por parte de Estados Unidos del Sáhara Occidental como territorio marroquí, tan solo 41 días antes de dejar la Casa Blanca, un 20 de enero del año 2021. Si bien es altamente improbable que Trump reconozca a Ceuta y Melilla como territorio marroquí, incluso dejar de reconocer la soberanía española sobre ambos territorios, sí podrían darse diferentes circunstancias que llevasen a un acorralamiento de ambos territorios españoles, no tanto en ese momento, sino a futuro próximo. Entre las acciones entre diciembre del año 2028 y enero del año 2029 que podría tomar Donald Trump, está la de emitir declaraciones políticas no vinculantes sobre Ceuta y Melilla apenas unas semanas antes de dejar la Casa Blanca, dejar directivas internas en el Departamento de Estado, esto es, el Ministerio de Exteriores de Estados Unidos, o indirectamente alentar a un incidente grave en alguna de las dos ciudades provocado desde el lado marroquí, sin pronunciarse o condenar tal incidente, dejando así un precedente. La estrategia sobre Ceuta y Melilla por parte de Marruecos, Israel y Estados Unidos es la gradualidad. Son territorios españoles antes incluso de la existencia de estos tres estados citados, total y completamente vinculados y enraizados a España, y por lo tanto necesita años, décadas, incluso generaciones para lograr separarlos definitivamente de España. Por eso, la gradualidad de la política de Estados Unidos respecto a Ceuta y Melilla no puede hacerse de forma rupturista de un día para otro, sino que necesita años de múltiples acciones para que poco a poco se llegue al punto de ruptura entre esos territorios y España. Piensa, investiga y cuestiona todo lo que te digo, y si aquí encuentras la verdad, suscríbete y sigue el camino en el siguiente vídeo.